El coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona es uno de los héroes olvidados por la ingratitud nacional y que al paso del tiempo su nombre rara vez se recuerda, pero que sus acciones junto a la de muchos otros nos dieron una clara muestra de lo que en verdad es ser héroe y un brillante ejemplo a seguir. Es por eso que Yolo Camotes tiene el honor de presentarles el día de hoy, Felipe Santiago Xicoténcatl, el héroe que todo lo dio por México. Nacido en Contra Tlaxcala el 1 de mayo de 1806, ingresó a las Fuerzas Armadas de la naciente República en 1822, cuando apenas cumplía 16 años. Por sus méritos en campaña, el presidente Vicente Guerrero lo ascendió al grado de teniente. Se distinguió en hechos de armas en Yucatán, Tabasco, Jalisco y Puebla, por lo que le fue conferido el mando del Batallón de Lagos. Toma parte activa en muchas luchas armadas, en la que los cuartelazos, los golpes de estado y las traiciones se sucedían una tras otra, presenciando cómo transitaban por el poder con rapidez admirable Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana, etc. Es precisamente López de Santana quien en 1832 lo asciende al grado de capitán. Indudablemente le tocó vivir la etapa más complicada de la historia de México independiente. En 1833 participa con el general Mariano Arista en contra del gobierno establecido, obedeciendo órdenes del general Guadalupe Victoria en acciones desarrolladas en la ciudad de Puebla del 3 al 10 de julio de 1833. Por sus acciones fue ascendido a mayor de infantería. En 1834 se le ordena dirigirse a la costa del Pacífico para colocarse bajo las órdenes del general de división Ignacio Mora, designado comandante general de Occidente. Su estancia en Sonora y Sinaloa fue difícil, pues debido al clima y a la insalubridad enferma gravemente, a tal grado que se le tiene que trasladar urgentemente a la Ciudad de México para su atención médica. 4 meses más tarde regresa a su tarea en Sonora, en donde le sorprende la sublevación del recientemente nombrado comandante general de Sonora. Xicoténcatl se coloca al lado del régimen legalmente constituido, despreciando las proposiciones de los sublevados. Bajo las órdenes del general Lino José Alcorta, lucha contra los rebeldes, quienes superiores en fuerzas los obligan a refugiarse en Villa del Rosario, Sinaloa, en donde resiste los combates del enemigo hasta que el hambre y la escasez de parque lo obligó a rendirse el 9 de marzo de 1838. Durante el enfrentamiento fue herido y más tarde capturado y enviado a Culiacán para ser juzgado, pero ahí escapa hacia Mazatlán, en donde se une al ejército, pero es capturado nuevamente siendo sentenciado a muerte. Sin embargo, gracias a un armisticio pactado entre el gobierno y los rebeldes, salva la vida. Más tarde, desempeña algunas comisiones en la Ciudad de México y en 1843 se traslada a Yucatán bajo las órdenes del general Pedro Ampudia para combatir a los rebeldes, los mayas, durante la Guerra de Castas. La guerra se propagó a Campeche y Tabasco. Posteriormente, intervino en más acciones en la Ciudad de México y el estado de Jalisco. Se le asciende a teniente coronel. Finalmente, en 1846, da comienzo la última etapa guerrera de su fugaz existencia, la invasión de los Estados Unidos a México. En defensa de su patria, fue un aguerrido combatiente contra la invasión norteamericana. Gravemente herido en la batalla de la Angostura, le concedieron el mando del batallón de San Blas. El ejército invasor lo encabezaba su propio comandante o ministro de guerra, el general Winfield Scott, al que acompañaban Ulysses Grant y Robert Lee, militares que años después se enfrentarían en la Guerra de Secesión norteamericana como comandantes de los ejércitos del norte y del sur. Al amanecer del 12 de septiembre de 1847 comienza el ataque estadounidense a Chapultepec y se le comunica que al frente de su batallón refuerza a los defensores del castillo, pero inexplicablemente se le ordena retirarse la noche del mismo día. En Molino del Rey, inexplicablemente el ejército mexicano fue vencido, cuando una caballería de 3,000 hombres al mando del general Juan Álvarez ordenó que no entraran al combate, pues el valiente general y hoy héroe de la patria arguyó que el terreno no era apropiado para sus caballos, y así el ejército mexicano, sin ningún general que los guiara, pelearon en una encarnizada batalla que produjo un aproximado de 780 muertos por cada bando. Santana concentró las tropas mexicanas en las garitas de la Ciudad de México, dejando solo al castillo de Chapultepec. En la mañana del día siguiente, cuando la situación era ya muy complicada, pues el invasor ya comenzaba a escalar las faldas del cerro, se le ordena nuevamente que marche en auxilio de los defensores del castillo. La orden fue acatada, no obstante, Felipe Santiago sabía que se marchaba a una muerte segura. A paso veloz, penetró Xicoténcatl al frente de su batallón de San Blas en el bosque de Chapultepec, chocando de inmediato con el enemigo, con el que entabló una lucha cuerpo a cuerpo, logrando numerosas bajas en el ejército norteamericano, el cual fue sorprendido por la férrea resistencia del batallón de San Blas. El castillo fue bombardeado inmisericordiamente día y noche, el 12 y 13 de septiembre, y finalmente asaltado. El batallón de San Blas lo defendió en lo que fue una de las más heroicas luchas de resistencia en la vida militar de México, luchando cuerpo a cuerpo y resistiendo hasta la muerte del último de sus integrantes. Pero esta heroica resistencia fue inútil, debido a la inmensa superioridad numérica del ejército estadounidense.
Aunado a eso, Santana y Juan Álvarez, que contando con el grueso del ejército, simplemente los abandonaron a una muerte segura, y así fueron siendo derrotados estos valientes héroes, quedando tendidos en el campo de batalla y quedando ya pocos soldados del batallón de pie. Testigos presenciales de la batalla relatan que cuando cae el abanderado del batallón, Xicoténcatl rápidamente corrió a recoger la bandera nacional. Acto seguido, y tomándola entre sus manos, besó el símbolo patrio, tal y como un hijo besaría a su madre cuando se despide de ella, quizá sabiendo que serían sus últimos momentos, los más gloriosos de su vida, y envolviéndose en el símbolo nacional, toma su bayoneta y corriendo decididamente hacia los soldados norteamericanos, gritando ¡Viva México!, desconcertando por un momento a los atacantes del castillo de Chapultepec y rápidamente matando a varios de ellos, recibiendo enseguida varios disparos, los cuales ante la sorpresa del enemigo no fueron suficientes, pues él sacó su espada y aún herido siguió luchando, causando terror al enemigo que veían a este hombre que no moría. Y fue solo hasta que recibió 14 disparos más a quemarropa que su resistencia pudo ser mermada. Con la caída de Chapultepec y asesinados los verdaderos niños héroes, jóvenes cadetes que en realidad no tenían nombre, el heroico presidente Santana y el general Juan Álvarez huyeron y las fuerzas estadounidenses entraron a la Ciudad de México sin que nadie opusiera ninguna resistencia. Pero no sería tan fácil para el ejército norteamericano, pues como anécdota cuenta don Melchor Ocampo que cuando un soldado norteamericano izaba la bandera estadounidense en el asta del Palacio Nacional, alguien desde quién sabe dónde disparó contra el soldado estadounidense que izaba la bandera, cayendo este muerto por el certero balazo de este anónimo francotirador, haciendo que los soldados estadounidenses que con ese acto violaban la soberanía de un pueblo huyeran despavoridos buscando salvar sus vidas. Xicoténcatl fue ascendido al grado de coronel de infantería post-mortem, con la antigüedad del día de su muerte, y envuelto en su bandera entintada en su propia sangre, sus restos son colocados en la capilla de San Miguel Chapultepec, donde posteriormente fueron trasladados del templo de Jesús María Santa Paula en el nicho 195, pero tienen que derrumbar el panteón. Es gracias a sus méritos y a un sobrino suyo, los restos de este héroe de la patria son salvados de ser llevados a la fosa común. Pasan sus restos al Panteón Grande de San Francisco y pasa al nicho 18. Poco tiempo después, trasladan sus restos al nicho 760. Es finalmente hasta el siglo XX, en el año de 1947, que sus cenizas fueron puestas en una urna de cristal y plata, donde permanecen en el altar de la patria, inaugurado en el centro del bosque de Chapultepec por el presidente alemán al celebrarse el centenario de la gesta. Hoy en día, auténticos héroes como el coronel don Felipe Santiago Xicoténcatl Corona han sido olvidados y nunca se les menciona en nuestras fiestas patrias ni se le rinde el homenaje que se debería. Panorama muy distinto fue aquel día 17 de septiembre de 1848 cuando sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando. El séquito fúnebre estaba formado por distintos batallones de militares activos, de las guardias nacionales, la guardia alemana y la francesa y muchos voluntarios, todos con las armas a la funerala, es decir, boca abajo en señal de duelo. Alumnos del colegio militar, miembros del clero. Atrás del cortejo fúnebre marchaba un gran número de personas con distintas discapacidades físicas debido a los horrores de la guerra, que a paso triste pero firme ofrecían un espectáculo doloroso y grandioso de los esfuerzos que en desorden se habían hecho por la defensa de la patria. Además, siguiéndolos muy de cerca, desfilaron también directores, profesores y alumnos de muy distintos colegios, ciudadanos comunes, vestidos de luto, así como miembros del ayuntamiento y de otras corporaciones, y finalmente algunos secretarios de Estado.